no vale que alguien decida, me da igual el ABC, que El Mundo o que cualquier otro periódico, que esa marca deja de ser verdadera o deja de ser pertinente justo en el momento en que esa persona sale. Es muy difícil establecer en qué momento el ABC era más verdadero o menos verdadero, pero sí es verdad que los que hemos sido lectores en la última etapa podemos echar en falta las polémicas que causaba el señor Pérez Maura, incluso dentro del propio ABC. Y quizá una que puede ser interesante recordar fue la que tuvo con don Juan Manuel de Prada a propósito de la serie Chernóbil y de la relación entre Rusia y Ucrania. Corría el año 2019, se estrenaba por la HBO la serie Chernóbil y el señor don Ramón Pérez Maura publicaba un artículo para hacer un alegato contra las televisiones y de paso elogiar a la serie Chernóbil. Las mentiras de Chernóbil. Menos mal que queda algún resquicio de la televisión que no es pura bazofia. 4, originada en Prisa, ya no ofrece informativos y la otra, La Sexta, solo ofrece propaganda política. Para eso hemos quedado los periodistas. Aquí ya se despierta una duda, porque si el señor Pérez Maura considera que es propaganda lo que hace La Sexta, porque tiene un sesgo muy claro hacia un lado, entonces ¿no le parece que el ABC, donde él trabajaba en aquel momento, también hace propaganda hacia el otro sesgo, que es el que tiene claramente ese periódico desde hace bastante tiempo? En estos días he disfrutado en 24 horas en HBO de una serie que debería ser de visión obligatoria para desasnar a los menores de 25 años, y a algunos más adultos también. Narra la tragedia acaecida en la Unión Soviética en abril de 1986, cuando estalló una central nuclear modelo RBMK de una tecnología patética. No pudo ser obsoleta porque nunca fue de vanguardia y carente de la cúpula de seguridad que tenían todas las centrales nucleares de Occidente. A lo largo de 5 horas se puede ver la muerte de muchas personas, pero sobre todo, se ve el heroísmo del pueblo ucraniano luchando contra la incompetencia de la tiranía soviética y el empeño del Comité Central del PQ por ocultar la verdad, porque la URSS estaba fundamentada en la mentira. Como se recuerda en esta historia, el régimen comunista cifró en 1987 el número de víctimas mortales de Chernóbil en 37. La cifra real ronda las 90.000 personas, pero Moscú, responsable del magnicidio, nunca ha modificado la cifra original. Es su verdad. El problema hoy es que Putin quiere borrar esa historia porque Putin asume todo lo que hizo el régimen soviético. Quiere ocultar sus muertos porque considera que merecieron la pena. Este artículo no gustó a uno de los columnistas estrella del periódico ABC, don Juan Manuel de Prada, que publicó la siguiente réplica. Chernóbil. No cabe duda de que las series se han convertido en el libro de los que no leen, que son legión, y se han subido al machito. Ahora en cualquier reunión social o cena de postín, se te sienta al lado un pelma que quiere dárselas de cultureta y se tira toda la velada dándote la tabarra con la serie que se ha embaulado bulímicamente durante el último fin de semana. Está muy bien reivindicar los libros frente a la televisión, aunque no tiene por qué ser competencia porque puede gustarle a la vez a alguien los libros, las películas y las series. Me llama la atención en don Juan Manuel de Prada porque, que yo recuerde, él no dirigió un programa de televisión sobre libros, él dirigía un programa de televisión sobre películas, Lágrimas en la lluvia, que de hecho yo creo que era un intento de imitar el estilo de La Clave, ¿no? Poner una película y comentarla con tertulianos, pero demuestra que el señor Prada también tenía un gran gusto cinematográfico y no solo literario. La nueva mejor serie de la historia se titula Chernóbil y se presenta con unas pretensiones naturalistas lindantes con lo que antaño se llamaba docudrama. Afirman los gurús que su recreación de la Unión Soviética de los años 80 es magistral, pero viéndola me ha parecido que más bien recrea la imagen tópica que sobre la Unión Soviética se ha consolidado en el imaginario occidental de un feísmo y una pobretería acongojantes, con la añadidura de presentar a todos los personajes, tanto masculinos como femeninos, con una facha realmente horrenda. No como ocurre en el mundo capitalista triunfante, donde todos somos guapísimos y vivimos como rajás. Resulta, por otro lado, muy llamativo que en ninguna de las críticas, siempre ditirámbicas, de la serie se haga mención de sus manipulaciones históricas burdas, prueba inequívoca de que las series se están convirtiendo en una poderosísima vía de infiltración ideológica. El gran villano de la serie es el sistema soviético. Pero lo cierto es que cuando se produjo la catástrofe de Chernóbil, el sistema soviético estaba siendo desmantelado por ese lacayuelo sistémico llamado Gorbachov, tan agasajado por Occidente en pago de sus servicios. Bueno, queda claro que al señor de Prada no le gustó ni el artículo de su compañero el señor Pérez Maura, ni tampoco le gustó la serie de Chernóbil. Que interpretan mi artículo, probablemente por retuitearlo Pablo Iglesias,
como un artículo con una intención de defensa del comunismo. Vamos a ver, queridos zoquetes, o sea, pero ¿por qué el hecho de que a mí no me guste Chernóbil quiere decir que yo soy un apologeta del comunismo? Esto es una cosa demente. De la serie Chernóbil yo no puedo hablar porque tampoco la he visto, pero lo que comenta el señor Prada de que las ficciones a la hora de recrear regímenes y dictaduras del pasado caen en tópicos y presentan a los gobiernos autoritarios como gente fea, antipática y agresiva hasta puntos caricaturescos, ¿lo hace solo Chernóbil o lo hacen otro tipo de producciones? Son las visiones estereotipadas de cualquier otra época pasada. Yo que sé, desde el Imperio Romano hasta las monarquías orientales, desde el último emperador, etcétera, porque creo que el diagnóstico que le hace es acertado, pero mi duda es si se lo aplicaría a todas las películas o solo en concreto las que van sobre algo que afecte a Rusia. El caso es que el señor Pérez Maura replicó: Chernóbil. El pasado 21 de junio publiqué aquí una columna titulada Las mentiras de Chernóbil, en la que contaba la inmensa mentira que denuncia la serie de HBO Chernóbil, que era la Rusia soviética. Como cada vez que se hace una crítica desde ABC a Rusia o a la URSS, asumí la pronta llegada de una nota de rectificación de la embajada rusa. No fue necesario, porque le madrugó la columna de un estimado colega que el 24 de junio escribía en estas páginas que no cabe duda de que las series se han convertido en el libro de los que no leen, que son legión, y se han subido al machito. El consumidor bulímico de series es siempre un optimista tremendo y a su condición gregaria suma un bajísimo nivel de exigencia. La magna liberalidad de ABC. Es evidente que la embajada rusa me hubiera tratado con más cariño, incluso si hubiera mentado para mal a toda la parentela de Vladimir Putin, a quien Dios confunda. Para curar mi bulimia y mejorar mi bajo nivel de exigencia, he dedicado buena parte de mis vacaciones a leer Voces de Chernóbil, Crónica del futuro, de Bolsillo Barcelona 2015, del que es autora la Premio Nobel de Literatura bielorrusa Svetlana Alexievich. La edición original de la obra es de 2005, y confieso que hubiera preferido quedarme con la versión televisiva y no con la realidad que cuenta este relato coral que inspiró la serie de HBO, en el que se recogen testimonios de cientos de ucranianos y bielorrusos, cuentan la verdad que vivieron en las proximidades de la central nuclear que estalló a pesar de que era imposible que reventara. En la página 115 se recoge el testimonio coral de 17 soldados que aparecen mencionados con nombre, apellido y función. Llegamos a la central misma, nos dieron una bata blanca y un gorrito blanco, una mascarilla de gasa, limpiamos el territorio, un día trabajábamos abajo escarbando y arrancando restos y otro arriba sobre el techo del reactor, en todas partes con una pala. A los que se subían al techo los llamaban cigüeñas. Los robots no lo aguantaban, las máquinas se volvían locas, nosotros en cambio trabajábamos. Sucedía que te brotaba sangre de los oídos, de la nariz, te picaba la garganta, te lloraban los ojos, te llegaba un ruido monótono y constante a los oídos, tenías ganas de beber pero no tenías apetito, se había prohibido la gimnasia matutina para no respirar radioactividad en vano, y marchábamos al trabajo en camiones descubiertos. El relato del señor Pérez Maura es aún más completo, pero hasta donde yo creo entender, el señor Prada no había negado la catástrofe de Chernóbil. Lo que había dicho el señor de Prada era que no se puede culpar de la catástrofe de Chernóbil al régimen de la Unión Soviética porque él culpa a la persona de Gorbachov, que creo entender que para el señor Prada no era en el fondo un representante soviético porque era poco menos que un agente de Occidente. De los años 80, la Unión Soviética estaba siendo desmantelada ya desde el principio por Gorbachov, que en esto a lo mejor sí hay una, no tanto una visión ideológica, sino una visión del personaje al que yo siempre he considerado un agente al servicio de Occidente. Y mencionaba usted la cosa polémica por el Chernóbil de sí. Juan de Prada. En ese momento, a pesar de que yo leía con cierta frecuencia al señor Prada, se me había escapado una postura favorable hacia Rusia. De hecho, me pareció llamativo, claro, pero después... No le leas tanto, ¿eh? Claro, España ha traicionado este designio, mientras que Rusia persevera en él con la misma terquedad con la que el zar Alejandro I defendió Europa de las doctrinas de la Revolución Francesa. Quienes leemos a Dostoyevsky y a Solzhenitsyn y no nos dejamos cloroformizar por la alfalfa tertulianesca, estamos con Rusia. Claro, pero después de eso, es que esto me llegó antes de la conflicto de Ucrania, cuando después de eso ha pasado, y ya he visto evidente, creo que ya no hay ninguna duda que al menos editorialmente hay una decisión libre de estar a favor de la posición de Rusia frente a la de Ucrania.
Estados Unidos puede provocar una guerra en Ucrania. Rusia no tiene ningún interés en invadir Ucrania, pero no puede admitir que una nación inventada que forma parte de su territorio histórico se sume a la OTAN. Mientras Europa se suicida, recordemos la profecía de Filoteo. Bizancio es la segunda Roma, la tercera será Moscú. Cuando caiga, no habrá más. Si es una cuestión, pues como gente opinable, o si se podría pensar que hay algún tipo de interés en Rusia por mejorar su posición a raíz de figuras que tienen buena valoración en sectores conservadores. Hombre, yo sinceramente no quiero acusar a nadie. Para acusar a alguien hay que tener pruebas, y yo esas pruebas no las tengo. Yo el único ejemplo que he puesto, que es el de Juan Manuel de Prada, es que él hacía un apoyo que para mí era irracional, y ponía el caso de Chernóbil y las descalificaciones que a mí me hacía por elogiar la serie de Chernóbil y todas esas cosas, y que además luego él casi me insultó, diciendo bueno, hay adjetivos duros en su artículo, ciertamente. Diciendo que los que vemos la serie somos los que ya no leemos libros. Yo, para que no se has visto que... Enumera los libros que usted ha leído sobre Chernóbil. No, que 2 meses después o 3 meses después, durante las vacaciones de verano, leí el libro. Y lo que yo le decía en ese segundo artículo es que menos mal que escribí el artículo sobre la serie de televisión y no sobre el libro, porque el libro es mucho peor. El libro de una premio Nobel de literatura es mucho peor sobre la realidad de lo que allí ocurrió que lo que se ve en la película. Entonces, a ver, Juan Manuel de Prada es un tipo inteligentísimo. Yo no entiendo qué lógica hay detrás de su actuación y de su rusofilia. Es legítimo, ¿eh? Cada uno tiene las filias y las fobias que tenga por bien. Yo creo que... no sé qué fobias tengo, creo que filias tengo bastante, y no tengo ningún inconveniente en reconocerlas y, si es caso, explicarlas. Pero creo que Juan Manuel en esto actúa de forma un poco irracional. Parece que aquella imagen que había del periodismo con el señor Ruano, que supuestamente hablaba bien de países de América Latina para luego ir a la embajada a recoger el sobre, nunca ha desaparecido de la mente de algunos periodistas. Él escribía artículos elogiando a las repúblicas hermanas de Iberoamérica, y naturalmente se pasaba por la embajada correspondiente para luego cobrar el sobre, ¿no? Y en un caso escribió sobre el Paraguay y se encontró con que el embajador era recién llegado y no conocía la mecánica del asunto, ¿no? Y cuando al cabo de un buen rato Ruano se dio cuenta de que el embajador no tiraba de talonario, cuando estaba yendo se dijo: señor embajador, entre nosotros que no quede el equívoco. Dice: el Paraguay es una puta mierda. Ese era Ruano.